¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hace unas semanas se presentaba oficialmente el BYD Dolphin G. En lugar de ir a la presentación internacional y tener 2 horas el coche nada más por ciudad, me he esperado a poder conducirlo una semana para traerte toda la información a fondo. Tenía mis indagaciones, mis sospechas, y una vez que he podido viajar con él, moverme por ciudad, te puedo decir que aunque no vaya a ser un superventas por la categoría que ocupa, este es sin duda uno de los coches del año. Y más, ahora que directamente BYD, según estábamos terminando de editar el vídeo, nos ha mandado un mensaje comunicándonos que el precio del coche en la versión básica, en la Active, con color naranja, se reduce a 16.675 euros. Eso, lógicamente, precio recomendado con todas las ayudas de la marca, la ayuda del Estado y también la financiación. El precio al contado es de 21.725 euros. Con esto tienes un híbrido enchufable de 40 kilómetros de autonomía, pero hay versiones más potentes y con más batería, como te voy a enseñar. Me parece uno de los coches más equilibrados que BYD ha sacado al mercado, y con ese precio está claramente unos 7, 8, 9.000 euros por debajo de competidores híbridos que no tienen etiqueta cero, como el Renault Clio o como el Toyota Yaris. Vamos a ver con detalle cómo es, qué es lo que tiene de interesante y vamos a sacar conclusiones. Hay 2 versiones por el sistema de propulsión y ambas tienen la etiqueta cero de la DGT. Una con 175 caballos y otra con 212 caballos, que es la que puso Croat. Por cierto, 175 caballos solamente es para la versión A, para que explicóis tú. Luego hay 3 versiones más, que son la Boost, que son la Comfort y la Sport, que tienen 212 caballos de potencia. Es curioso porque a mí me han dejado hoy la versión Boost. Esta versión se diferencia de la Comfort y la Sport en que lleva unas llantas de 16 pulgadas, aquellos llevan unas llantas de 18 pulgadas, son el nivel de equipamiento superior. También llevan unos asientos distintos y etcétera. Es interesante que me hayan dejado una versión intermedia. Como sabes, siempre a la prensa nos suelen dejar las versiones más tope de gama, porque probando el coche con la llanta de 16 pulgadas, tengo una información que probablemente no hubiera tenido con la de 18. Y a nivel de llanta y neumático esto es importante. Bueno, te voy a estar enseñando y te enseño en las imágenes que si quieres una versión más molona, que si quieres una versión con más presencia, con las llantas de 18, también la vas a poder comprar. Pero lo interesante y lo llamativo es eso, o 175 caballos con la versión Active, que lleva una batería pequeña, o 212 caballos con las otras 3 versiones. Baterías. Como te digo, todos los coches, etiqueta cero de la DGT. Son coches enchufables. Hay una batería pequeña, minúscula para lo que se lleva hoy en día, que son 7,4 kilovatios hora. Con eso el coche homologa 40 kilómetros en modo eléctrico. Con la batería grande, que tiene 18,3 kilovatios hora, que ya es una pedazo de batería para un coche de este tamaño, ojo, 18,3 kilovatios hora, este utilitario hace 105 kilómetros en modo eléctrico. ¿Tú sabes lo que es eso? Estamos hablando de que en un coche como 4,13 metros te están ofreciendo 212 caballos y una batería de 18,3 kilovatios hora de capacidad. Además, un par de detalles más. Esa batería pequeña para la versión Active, que la minoría de la gente va a comprar, tiene la posibilidad de enchufarse en casa a 3,3 kilovatios de potencia, una potencia de carga baja. Si te compras la batería grande, tenemos 6,6 kilovatios de carga en corriente alterna y además 39 kilovatios de potencia en corriente continua, o sea que puedes cargar este coche cuando te vas de viaje. Tiene un depósito de 42 litros. Los chinos no tienen ningún tipo de complejo en este sentido, con lo cual, sumando la batería grande, vas a tener, con la autonomía del motor de combustión interna y el depósito de gasolina, una autonomía oficial de más de 1.000 kilómetros en un vehículo de este tamaño. Potencia, autonomía eléctrica, son todas cifras de récord para un coche de 4,13 metros. ¿Cuál es el problema, entre comillas? Pues el problema, entre comillas, es que todo el mundo quiere un SUV y que por unos precios muy parecidos tienes un coche de 20 centímetros más en la gama, que es el Atto 2, y que además tiene más capacidad en el interior, especialmente en las plazas traseras. Por lo demás, este coche pisa sin ningún complejo el terreno entre los utilitarios y los compactos de toda la vida. Y otro detalle interesante, precisamente simplemente a título técnico, es el hecho de que todas las versiones comparten un motor eléctrico de 163 caballos. Entonces, te compres la versión que te compres, la potencia del motor térmico, ahora vamos a hablar de ese motor, que es el mismo que el del CIU de 4,80 metros, a 1.500 de 95 caballos. La potencia del motor térmico siempre es la misma. La potencia del motor eléctrico siempre es la misma también, 163 caballos. Bueno, y entonces, Juan Francisco, si la potencia es la misma, ¿por qué uno tiene una potencia extra y otro una menos? 175, 212. ¿Lo capan por electrónica? No. Esto está relacionado
con la capacidad de descargar que tiene la batería de energía, que es lo que marca realmente la potencia que tienen los productos eléctricos. Sí, en un coche eléctrico normalmente la potencia máxima va a coincidir con la potencia del motor eléctrico máxima, porque así está dimensionado, pero no tiene por qué. Tú en un coche eléctrico puedes bajar la capacidad de descarga de la batería como ocurre en los coches de Stellantis y en función del modo de conducción, eco, normal o sport, tener distintas potencias en el coche. Esto es algo que no contamos muchas veces los periodistas del motor, que es interesante que tengamos en cuenta al menos como, digamos, cultura general. Al final, la potencia máxima cuando te mueves con un motor eléctrico viene dado por la capacidad de descargar energía que tiene la batería y no por la potencia máxima que tiene el motor eléctrico. Bueno, dicho esto, un detalle más. Este coche, en todas las versiones, que son 3 de 4, con la batería grande, tiene además la capacidad de tener V2L. Es decir, que además de todo lo que te he contado, el coche es capaz de cargar objetos hacia el exterior. Una bicicleta eléctrica, una cafetera, una nevera, hasta unos 3 kilovatios de potencia vas a estar cubierto con un adaptador, lo cual es muy bueno y muy interesante. Así que, como puedes ver, los argumentos son enormes. Y además, en resumen, este es el único coche que hay en el mercado con este tamaño, con la tecnología híbrida enchufable de momento y mucho más si lo comparamos con la competencia que podría ser un Golf, por ejemplo, PHEV o un Audi A3 a nivel de precios. Dicho todo esto, sabiendo que la inmensa mayoría de la gente, por error probablemente, no se van a comprar este coche, ahora te voy contando los porqués, vamos a echar un vistazo al maletero porque nos están prometiendo 425 litros de capacidad, que es una barbaridad, y eso yo quiero verlo. Vamos a echar un vistazo. Por cierto, ahora que he cogido un poquito de aire, el coche tiene una cantidad de sofisticaciones tecnológicas tremendas a pesar de lo sencillo que es por dentro, que contrasta mucho, ¿no? Por ejemplo, tiene aerodinámica activa con lamas que se abren y que se cierran, o una relación de compresión con el motor térmico, que es Atkinson, como no podía ser de otra manera, de 16:1, lo cual ahora mismo es un récord en el mercado, es el coche con una relación de compresión en el motor de gasolina más alta, es un Deep Atkinson, podríamos decir, un motor que busca el máximo rendimiento. Vamos a echar un vistacillo al maletero, si te parece. ¿Y cuál es el truco del maletero, entre comillas, ¿no? De la palabra truco? Bueno, pues realmente son 380 litros. Como puedes ver, hay unos ganchos en los laterales y un espacio y una profundidad, pues más o menos normal para un vehículo de este tipo. ¿Dónde estriba la diferencia? Bueno, pues que además tenemos un compartimento oculto que voy ahora mismo a descubrirte. Podemos levantar y, como puedes ver, tenemos 2 huecos extra que no son especialmente profundos para transportar cables. Realmente no hace falta llevar todo este berenjenal de cables. Vamos a quitar esto y simplemente, pues aquí dentro, unas mochilas o unas maletitas pequeñas podría caber perfectamente. En este hueco no me cabe mochila, pero en este sí que cabe. La voy a colocar aquí, como puedes ver. Y esto quedaría tal que así. Bueno, para dejar unos cuantos bultos aquí debajo cabe, al no haber rueda de repuesto, son como un par de cajoncitos. Voy a cerrar, comprobar que el suelo se queda completamente plano. Aquí lo tienes. ¿Qué tal, familia? No hay posibilidad, al menos en esta versión, de un techo de cristal. Y como puedes ver, los asientos tienen unas formas y un tapizado tremendamente sencillo. Sin embargo, me gustan porque las orejas que tienen no son de decoración ni de mentira, como pasa en muchos utilitarios que hay hoy en día en el mercado. Tienen la dureza suficiente como para sujetar la espalda bien cuando estás tomando curvas. Me hubiera gustado un poquito más ya de recogimiento lumbar. Como puedes ver, el saliente aquí abajo es muy discreto, pequeñito. Un poquito más de saliente lumbar para haber acompañado a esta oreja. Hubiera dejado los asientos de chapó. Como no he tenido ocasión de probar versiones superiores, no sé si aquellos asientos son mejores. Lo que sí sé es que estos asientos de tela para un coche de este tipo están bien paridos y le vienen perfectamente bien al concepto de coche que estamos conduciendo. Así que, con tu permiso, me voy a subir en el interior, cerramos la puerta. Tenemos la configuración típica de los coches de B y D. En general, a nivel de tacto de los materiales, son materiales duros, propios efectivamente más de un vehículo utilitario que no de un Golf o un 308. Ahí estos coches tienen materiales más ricos, pero como puedes ver no hay nada que resalte para mal, ni hay una sensación de que los remates y las juntas, las uniones, estén mal hechas. Más bien, al contrario. Y una cosa que me gusta mucho y en la que van evolucionando y aprendiendo es que precisamente la instrumentación, que mide algo más de 8 pulgadas,
está integrada en un módulo, en un elemento aquí. A mí la verdad es que el pegote este puesto de la pantalla cuadradita no me gusta nada, y aunque al final la pantalla en sí sea la misma, cómo está integrada y cómo está orientada hacia el conductor, te transmite una intención de que quieren hacer las cosas bien y que han hecho las cosas mejor. Así que muy bien, es una pantalla que tiene las grafías pequeñas, como suele ocurrir en los coches chinos, muchísimos iconos desperdigados, con un criterio podríamos decir que no es especialmente interesante desde un punto de vista de diseño y desde un punto de vista de amigabilidad con el conductor, pero la forma de acostumbrarte a todo esto es bastante rápida y fácil. Tenemos indicación siempre de la carga de batería y de la autonomía disponible con el motor de combustión interna, y en definitiva no vas a echar en falta aquí nada más allá de lo comentado. Tenemos una pantalla que solamente en la versión Active mide 10 pulgadas, en las versiones extra que van a comprar todo el mundo, las 3 restantes, es una pantalla de 12 pulgadas. Como puedes ver, aquí tenemos la climatización, que es completamente por pantalla, como ocurre en muchos coches de este tipo. Una climatización, por cierto, que funciona bastante bien. Y aquí sí que hay un cambio también interesante que ya hemos visto en las últimas versiones de BYD, y es que funciona con Google, funciona con Apple y con Google, y su velocidad de funcionamiento, su velocidad de interacción y cómo están organizados los menús ha mejorado radicalmente. Y realmente, por calidad y por cómo funciona la pantalla, para mí es de las mejores que hay en el mercado. Como ocurre con muchos coches chinos, tenemos un acceso directo para poder desconectar los pitos de la alerta de la velocidad. Igualmente también podemos, como puedes ver, todo lo que atañe a la supervisión del conductor y a las asistencias, tener un acceso rápido directamente aquí, subir y bajar volumen, el brillo de la pantalla, en definitiva muy útil estos accesos rápidos que se pueden personalizar. Y luego los menús del coche, vamos a verlo en tiempo real, realmente se accede a ellos de una manera muy sencilla y muy rápida, y es más rápida de respuesta sin pitidos estúpidos e inútiles que la mayoría de pantallas que además organizan los menús aquí por la izquierda. Aquí BYD ha evolucionado y ha avanzado mucho, y para mejor precisamente. Bueno, tenemos la posibilidad de configurar algunas cosas interesantes, muchísimas configuraciones. Por ejemplo, cuando queremos que el coche deje de preservar batería y comience a cargarla para que no baje de ese porcentaje. Fíjate que actualmente le hemos pedido que esté a un 40% la batería y vamos a un 19%. ¿Por qué? Eso es porque con lo que le hemos exigido al coche no le ha dado para poder recargar la batería lo suficiente. O sea, una cosa y la otra no tienen por qué coincidir, y no tiene sentido tampoco estar tirando el combustible. Tienes 2 niveles de freno regenerativo que configuras por pantalla, estándar y alto. Ambos son bastante suaves, nunca tienes la sensación de gran deceleración. Y luego además puedes configurar en el coche, en el control de conducción, el modo de dirección y el modo de asistencia de frenado. O sea, tanto el tacto de la dirección como el del frenado, tienes la opción de cómodo y deportivo. También las diferencias no son muy grandes, pero se notan. Además tienes todos los sistemas de confort relacionados con la conducción que puedes configurar, e igualmente también todo lo que es la percepción del habitáculo y el conductor. Puedes activar y desactivar los sistemas. En definitiva, todas aquellas cosas que tiene el coche que se pueden activar y desactivar están a través de la pantalla. Igualmente, podemos conmutar entre el modo de conducción híbrido y el modo de conducción eléctrico, y además tenemos 3 modos de conducción, lo cual está muy bien. Tenemos un modo deportivo, tenemos un modo nieve, que básicamente cambia la electrónica para que el coche no transmita más potencia al suelo, y un modo normal. Además, un modo eco igualmente para intentar gastar el mínimo de energía. 2 accesos directos. Igualmente tenemos la posibilidad de poder conducir de una manera semiautomatizada, configurando los asistentes de conducción aquí en la pantallita, y todo lo que se refiere al multimedia y a los distintos menús de la pantalla, tocándolos con botones reales aquí en un volante que, como puedes ver, solamente se achata un poquito por la parte izquierda. Por lo demás, una configuración bastante típica de estos coches: portaobjeto, 2 portavasos, aquí simplemente el desempañado rápido, el arranque del coche y el warning, y luego este cajón grande que tenemos abajo, muy típico también de estos vehículos. En este caso, las tomas USB y la toma de 12 voltios están colocadas en una posición que, para bien o para mal, solamente vas a poder toquetear cuando está el coche parado, que se supone que es lo suyo. Aquí igualmente un bolso de tamaño pequeño o mediano cabe perfectamente. Y esto es esencialmente todo lo que tiene el interior del coche, en el que para mí lo más destacado: una posición de conducción de turismo normal, unos asientos que están bastante bien para lo que uno considera un utilitario y las castañas que hoy en día nos colocan por ahí, y una pantalla que, para el tipo de coche y nivel que es, funciona bastante mejor que la media. Y por cierto, como no podía ser de otra manera, mira lo que pasa cuando pongo la marcha atrás. Una pantalla que es gloria verla, de la calidad que tiene, y que permite, podemos apagar y encender el sistema de asistencia a la conducción, y que permite pues tener un nivel de visión alrededor del vehículo muy superior y con mucha más calidad que en otros muchos coches que hay en el mercado. No tenemos posibilidad de visión 3D, etcétera. Esto es un utilitario, pero desde luego
que la calidad que tiene la pantalla para marcha atrás. Hay muchos coches de 50.000 euros que yo no la encuentro, y aquí estamos hablando de un coche de 20.000 o poco más de 20.000 euros. Así que dicho todo esto, déjame que te muestre también el cajoncito que tenemos aquí, bastante profundo. Fíjate, yo tengo aquí mi cartera, mis gafas, tengo aquí un montón de cosas metidas. Y bueno, pues es un desahogo importante también, ¿eh? O sea que al final a nivel de huecos vamos muy bien provisionados. Vamos a sentarnos en las plazas traseras. No hay un interior, la verdad, tan estrambótico o extremado de diseño sin utilidad como tenía el primer Dolphin y el Atto 3. Es todo bastante más neutro, y yo creo que para bien, porque en un coche de este tipo no hace falta. Bueno, ¿y qué nos encontramos aquí? Pues una banqueta que está en una posición correcta. Ya ves que mis rodillas están claramente posicionadas prácticamente en paralelo a la banqueta. Está el coche ahora mismo un poco en cuesta, en pendiente. No tenemos espacio para meter los pies por debajo. Esto es una mala noticia. Aún así, el espacio para las piernas, para las rodillas, como puedes ver, es suficiente. Podría ser todavía más si pudiéramos meter las piernas por debajo. En todo caso, el espacio, como puedes ver, para las piernas, para una persona que esté rozando el 1,80 m, no tiene ningún tipo de problema. Y el desahogo por la forma que tiene la carrocería para la cabeza también está bastante bien. Tallas de hasta 1,85 aquí detrás, sin ningún género de dudas, sin problemas, para 4,1 metros que tiene el coche. Suelo completamente plano, además. Esto es, bueno, pues algo que no es tan sencillo de conseguir en un híbrido enchufable de este tamaño, y conseguido por parte de BYD. Así que muy bien, una batería que está colocada por debajo de los asientos. Eso condiciona un poco su posición y su forma. Ya ves que tenemos doble salida de aireación. No tenemos el control aquí detrás de la temperatura y de la velocidad del ventilador, pero sí podemos regular independientemente hacia dónde sale el aire, y pocos coches hay en esta clase, en esta categoría, que tengan salida de ventilación detrás, lo cual está maravillosamente bien, más una doble toma USB. Qué lástima el tema de el rebaje para los pies en los asientos traseros. Tampoco tenemos ningún tipo de ayuda para dejar cualquier tipo de objeto o bandejita para el teléfono móvil, etcétera. Una de las cosas en las que destaca este coche, además de la altura, no es un SUV, pero está medio tamaño entre un SUV y un vehículo estándar, una carrocería estándar, es el hecho de que tiene bastante anchura detrás. No caben 3 personas, pero ya ves que tenemos un hueco. El coche tiene 5 plazas y tenemos un hueco para poder colocar gente aquí perfectamente. Y luego tampoco tenemos un reposabrazos central, porque esto está partido en 2/3 y no existe ese módulo aquí. Yo no sé si eso es bueno o es malo. La mayoría de los coches hoy en día lo llevan. Aquí han tomado la decisión de no ponerlo para ahorrar, pero sí que es verdad que al mismo tiempo, con el suelo plano y con no tener ese envoltorio ahí detrás, pues es cierto que el que vaya en la plaza central va a ir más cómodo que si tuviéramos aquí ese reposabrazos desplegable con portavasos que llevan la mayoría de los coches. Yo ahora mismo estoy sentado en el asiento central. Como puedes ver, al ponerte en el asiento central te encuentras con las guías de los asientos, y pie topa con la guía del asiento, y para que esta persona vaya aquí cómoda, o tiene que coger las piernas, si no las tiene más largas que yo, o tiene que abrirse, expandirse por los lados de las guías, ¿no? Al final va a acabar chocando con las piernas de los lados. Pero oye, sin ser un coche en el que se pueda hacer un viaje en las 5 plazas así, con muchísima comodidad, la plaza central trasera tiene algo más de utilidad que la mayoría de los coches que he probado hasta la fecha. Así que, querido, este es el interior del BYD Dolphin G. Si te parece, vamos a ponernos al volante, porque hay bastantes cosas que te tengo que contar al respecto. Creo que muy interesantes, muy interesantes. La pantalla además tiene la posibilidad de tener la partida, con lo cual tienes 2 elementos al mismo tiempo, y bueno, pues te confirma efectivamente que es una pantalla que tiene buena calidad, y no solamente de imagen, sino que además tiene buena calidad de procesamiento. Es una pantalla actualizada y moderna. Bueno, pues vamos a ponernos en marcha. Es muy interesante la gracia de este coche, la palabra gracia entre comillas. Lo interesante es el hecho de que estamos pagando un vehículo híbrido enchufable a precio de híbrido, y con la posibilidad de manejarlo en modo híbrido o en modo híbrido enchufable. Al igual que ocurre con otros muchos coches de esta categoría y tecnología que vienen de China, el vehículo tiene una hibridación enchufable en la que el motor de combustión interna está básicamente para apoyar al vehículo en la propulsión eléctrica, y lo que busca es maximizar la propulsión eléctrica, que el motor funcione como generador. Desde ese punto de vista tiene sentido que el coche pues lleve un 1.5 atmosférico de 95 caballos de potencia. Efectivamente, cuando te quedes con poca batería, o cuando la batería no sea capaz de suministrar la energía suficiente porque está bastante descargada, a pesar de que el coche a partir del 20% y especialmente a partir de esa cifra hacia abajo va a intentar estar peleando para que no caigan mucho más, precisamente para que no te quedes con vacíos de potencia, pues puede ocurrir por autovías o por aceleraciones fuertes en adelantamientos en los que el motor de combustión interna entre en funcionamiento y se oiga claramente más.
hay una diferencia muy grande de confort acústico y de conducción a tener un mínimo de batería respecto a la conducción que estás haciendo, a tener que tirar con fuerza del motor de combustión. Ahí se arruina un poco la experiencia de conducción, porque es que la experiencia de conducción cuando conduces con el coche normal y tienes suficiente reserva es espectacular, es prácticamente de coche premium, y pocos coches hay en el mercado. Quizá se me ocurre el Lexus LBX, ese utilitario tan costoso de hacer y de comprar, que estén a la altura de este, precisamente gracias a la idiosincrasia de su propulsión eléctrica. Por cierto, dejadme que os cuente un pequeño detalle sobre esto. He visto últimamente algún vídeo por ahí por internet ventajista de supuestos periodistas o profesionales del mundo de la comunicación del motor que criticaban e incluso se burlaban del hecho de que un coche con 500 caballos de potencia se podía quedar sin poder subir un puerto de montaña. Bueno, en definitiva intentaban dejar en evidencia el coche porque se quedaba sin batería. Depende mucho del coche. A mí me ha pasado con el Ebro, precisamente el Ebro S400, que el coche no tenía la suficiente capacidad en muchas ocasiones para llevar el vehículo. Así que hay que hilar muy fino o contar las cosas bien, porque puedes inducir a la gente al error y ser injusto con los coches. Y estos coches, y este específicamente, es de esos en los que, por el tamaño y el peso que tiene el vehículo y por su filosofía, que te quedes sin batería y tengas una experiencia de conducción bastante negativa, pues no es tan grave como en un coche de gran tamaño que se acerca a los 5 metros. Aquí estamos hablando de un utilitario de 4,13, ¿no? Pero es que además, en general, como vas a poder ver durante la prueba de conducción, en la que ahora tengo la batería más bien baja, como has visto antes la tenía al 20%, pues es que prácticamente no hay ruido en el interior. Eso va a suceder más bien cuando hagas aceleraciones muy fuertes continuadas, cuando te estés incorporando en autovía o circulando cargado en autovía con una pendiente importante. Pero en resumen, al final este coche lleva el mismo sistema de propulsión que lleva el BYD Seal U DMI, con casi 4,8 metros de longitud y con un precio claramente superior en una carrocería SUV. Y si aquel tira suficientemente bien de aquel coche, pues con este te puedes imaginar que lo que puedes tener incluso es un poquito de tono de picante, un poco de tono deportivo en el vehículo, porque con 212 caballos bajo el pie, como digo, siempre que tengas batería suficiente, ya te puedes imaginar que un coche lento precisamente no va a ser. Y eso es precisamente lo que es este Dolphin G, que me ha sorprendido y me sorprende bastante por ese camino, y ahora vamos a entrar en detalle de eso. Los periodistas del motor, siguiendo con el razonamiento, nos quejamos, creo que con razón muchos, o criticamos que los primeros BYD que llegaron a Europa tenían una suspensión excesivamente blanda. El Seal U DMI era el ejemplo quizá más palmario de todo esto, y que no se adecuaba o adaptaba mucho a lo que es el estilo de conducción y lo que espera un conductor europeo de estos coches. La marca ha reaccionado, y ha reaccionado rápido, y ya en el Atto 2 pudimos ver un salto o una diferencia importante. Ese Atto 2 tiene una suspensión claramente más dura que los SUV más grandes, pero hasta el punto que, bajo mi punto de vista, como te conté en el vídeo, se pasaron de rosca, y era un coche innecesariamente duro y hasta cierto punto incómodo. Y claro, a la que me he subido a este Dolphin G, la primera sensación ha sido que efectivamente seguimos con la idea de una amortiguación claramente más dura y más ambiciosa desde el punto de vista de la conducción. Por eso te lo cuento mientras hago una conducción ágil por un puerto de montaña. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? De que esta suspensión efectivamente es más dura de que la del Dolphin, el eléctrico inicial. Era un coche que además era capaz de picar rueda con sus 204 caballos de potencia. No estaba del todo bien afinado para nuestra utilización. Y aquí ha cambiado la cosa mucho y para bien. Este es un coche que tiene la suspensión claramente más dura que aquellos primeros BYD, pero la diferencia respecto al Atto 2 es que este no llega a ser seco, no llega a ser brusco. ¿Quiere esto decir que de todos los BYD que he probado, y por cierto ahora lo hemos dejado sin suficiente batería, estamos cuesta arriba y vais a escuchar el motor de combustión entrando en acción, de todos los BYD que he probado, este es el que tiene el mejor equilibrio a nivel de suspensión entre lo que uno espera de un coche y el confort? Es un vehículo con una suspensión, bueno, no vamos a decir dura, pero vamos a decir que es tirando ambiciosa. No es un coche blandengue, pero tampoco es un coche especialmente duro, ni es un coche claramente blando, eso está claro. Pero lo que me ha llamado la atención para bien es que es claramente más cómodo que el Atto 2, que es un coche SUV con una carrocería que podríamos decir está menos pensada para hacer una conducción deportiva. Y claro, todo esto porque, mira, me cuesta bastante pensar que hay mucha diferencia entre los amortiguadores del Atto 2 y los de este Dolphin G. Y si la hay, tiene que ser pequeñita, porque el tacto que transmiten los amortiguadores es muy parecido. ¿Dónde está la diferencia? Pues probablemente la diferencia precisamente está en que este coche lleva las llantas de 16 pulgadas, lleva el acabado Boost, y normalmente todos los coches que nos dejan llevan la llanta de 18 pulgadas en esta marca.
Y ahí es donde está una de las cosas que quizá ya nos hemos olvidado a la hora de contarte, pero es que si quieres un coche que tenga el máximo nivel de confort, busca la llanta pequeña. Sé que esto va en contra de lo que mucha gente piensa, porque cuando uno se compra un coche nuevo, lo que más busca es que el coche sea lo más molón posible y lo más pintón posible. Sin embargo, desde un punto de vista puramente racional y objetivo, una llanta más grande es menos confort de marcha y más gasto porque normalmente va aparejada a un ancho de neumático mayor. Así que si eliges la versión de 16 pulgadas vas a tener un coche que clarísimamente, pongo la mano en el fuego, va a ser más cómodo que sus hermanos que tienen la llanta de 18 y además te vas a ahorrar seguramente algún euro. Este va con un 225 60-16 que precisamente no va descalzo ya de neumático y no necesita más. Así que, bueno, pues es una grata sorpresa, es una grata noticia desde el punto de vista de la conducción, porque no me lo esperaba. Este coche, a la hora de conducirlo con cierta agilidad, se deja llevar un poco más allá de lo que yo me esperaba. Tiene un toquecillo deportivo muy interesante, y ese toquecillo deportivo viene precisamente por una suspensión que contiene muy bien el balanceo, y porque el coche es menos morrón llevado al límite de lo que yo me esperaba. No esperaba nada del coche, la verdad, coche chino. Me esperaba que arrastrara el morro de manera vil cada vez que ya entres en las curvas un poquito más colado de lo normal. No ha sido así. El coche redondea, no es que es un coche que te redondee con el culo, oye, pero tiene un límite en el eje frontal muy interesante, a pesar de que, primero, no redondea nada desde atrás, y en segundo lugar, la dirección, como ocurre con la mayoría de los coches chinos, y esto no es una excepción, pues no es precisamente la dirección más comunicativa del mundo. Dicho todo esto, el coche tiene un toque de picante, un toque ágil, que lo convierte en el vehículo, como te decía antes, más equilibrado de todos los que he conducido de BYD, probablemente junto con el BYD Seal. Claro, ya si nos vamos a precios muy superior, el Sea Lion 7 es un coche que tiene un tacto de conducción claramente por encima y que tiene un tacto de suspensión espectacular, ¿no? Con una suspensión pilotada. Pero la verdad es que pocos utilitarios he visto en el mercado que tengan un equilibrio tan bueno como este coche. Habrás podido ver, a lo mejor se ven las imágenes que hemos tomado desde fuera, cómo en las frenadas se encienden los intermitentes de emergencia. El coche tiende a encenderlos, bueno, un poquito antes que un deportivo, pero eso te explica que precisamente no estaba entrando en las curvas paseando a Miss Daisy. Se vea más o menos en las tomas de pasadas que hemos grabado. Así que hechas toda esta disertación sobre el comportamiento dinámico del coche, otra cosa que me ha gustado de este Dolphin G es que aerodinámicamente parece que tiene menos ruidos que sus hermanos SUV, que es algo que también critico en los coches de BYD, o al menos que se debería de mejorar, el ruido aerodinámico a partir de 120 km por hora. Y vinculado a esto, bueno, pues además de tener un coche con un equilibrio y un confort muy bueno, los consumos pueden ser muy bajos. Evidentemente, si te mueves en el día a día con una batería que da 105 homologados, que pueden ser 80 reales perfectamente, pues estás cubierto y te puedes permitir el lujo de que en tu día a día no tengas que encender nunca el motor de combustión interna por la dinámica del vehículo, que con un motor de 163 caballos eléctrico ya te da para todo uso. En caso de que tengas que encender el motor de combustión interna porque te vas de viaje, por prestaciones, etcétera, es un motor con un rendimiento muy alto, que no tiene nunca va a tener consumos altos, no hay turbocompresor, y que en un modo híbrido, bueno, pues nosotros hemos estado midiendo consumos de poco más de 4 litros. Al final, cuando la batería baja hasta cierto punto, se convierte en un híbrido convencional, como si llevaras un híbrido de cualquier marca. Solo que aquí a lo mejor el motor de combustión, por esa dinámica que tiene, que no es tanto de propulsar como de cargar batería, puede que esté un poco más presente que en otros coches híbridos puros. Hablo siempre hablando de conducción en ciudad. Al final y en definitiva, las sensaciones son muy buenas. Efectivamente, el motor de combustión está ahí y va a estar sonando, y vas a notar un vacío en la potencia que no es precisamente preocupante o molesto, pero va a estar ahí igualmente. Y en general el coche tiene un agrado de uso y un agrado de utilización que a mí me parece muy destacable. La unidad que hemos probado calzaba neumáticos de la marca Kumho. Su resultado es claramente satisfactorio, mucho mejor que otros neumáticos chinos que hemos probado en el pasado, y por lo tanto, confiando que esta trazabilidad se mantiene, es otro punto a favor de cómo viene el coche directamente de fábrica, además de con estas llantas. La sensación de frenada del BYD Dolphin G, una vez que le aprietas al coche y que le exiges, es buena. La transición entre la frenada regenerativa y la frenada mecánica no es problemática, y el tacto del freno es bueno en general, con la salvedad, como comentábamos, de que el freno de emergencia es bastante alarmante, es bastante escandaloso cuando frenas fuerte.
BYD ha metido el mismo sistema de propulsión del Seal-U, es decir, el SUV que mide casi 4,8 metros en un coche de menos de 4,2 metros. El resultado es que tienes un híbrido enchufable que puede tener potencialmente más de 1000 kilómetros de autonomía en las versiones con más batería, pero por encima de la batería tienes un tren motriz con más de 200 caballos con un resultado espectacular por prestaciones y por consumo. Cuando la batería se acaba, el coche sigue siendo un coche agradable de utilizar, aun con la presencia del motor de combustión interna. Y una confusión que mucha gente tiene con estos coches: no es obligatorio, no es necesario, no te van a perseguir por tener un híbrido enchufable y no cargarlo. Si no lo cargas, si tomas la decisión de no cargarlo, lo que estás haciendo es aumentar, sí, el consumo, pero lo que tienes es un vehículo híbrido. Un vehículo híbrido como un Yaris o un Clio, por ejemplo, o un MG3. Así que no tiene ningún sentido toda esa tontería que hay alrededor de los híbridos enchufables, especialmente cuando te lo están vendiendo a un precio inferior al de los híbridos en muchos casos. Con la ventaja, además, de que este coche, al tener una batería con mucha mayor capacidad, tiene la capacidad efectivamente de poder hacer recargas y descargas de la batería en modo híbrido convencional superiores a las de un híbrido convencional. Así que incluso por ahí saldrías ganando. En lo único que penaliza, lógicamente, es que al mover una batería más grande, su peso es superior. Visto lo visto durante todo el periodo de prueba, desde luego a nivel dinámico y a nivel de consumos no le afecta. Y eso habla muy bien de la tecnología del Dolphin G. Por eso me parece un coche que, junto con su calidad de acabado, equipamiento y espacio en el interior, es de las cosas más brillantes que he probado en este año 26, siempre ciñéndonos a la categoría en la que se circunscribe, y en general me parece probablemente el vehículo más redondo que ha sacado la marca hasta la fecha en el mercado, junto con el Seal 6, que es un coche que por su carrocería se vende muy poco. En fin, queridos amigos, espero que todo esto os haya parecido interesante. Nos vemos en un próximo vídeo, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente.